¿Alguna vez has sentido que el peso de tu sufrimiento te aplasta y que, en medio del silencio, solo quedan ecos de un corazón desgastado? Tú, que te sientes roto por dentro, ignorado por quienes una vez creíste que te amaban, desplazado en un mundo que no parece entender tu dolor, escucha esto: el estoicismo no es solo una fortaleza para resistir. Es una llave que abre la puerta a un renacer. Porque lo que resistes, persiste. Pero lo que sueltas con dignidad, florece en la verdadera libertad. Tú no eres tus heridas ni los golpes del pasado. Eres el alma que, en medio de la tormenta, aprende a soltar y a confiar en que, en ese acto de soltar, encuentras tu poder más profundo. La transformación empieza cuando decides dejar de pelear contra lo inevitable y, en cambio, aprendes a aceptar, a liberar y a renacer desde el silencio de tu interior. A veces, la mayor batalla no es contra el mundo, sino contra la resistencia que llevamos en nuestro interior. La resistencia de aceptar lo que no podemos cambiar. Esa resistencia que nos consume, que nos desgasta, que nos hace creer que luchar contra la realidad nos dará alguna forma de control. Pero en realidad, solo nos aleja de la paz que siempre ha estado a nuestro alcance. Debemos entender que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. No podemos cambiar el pasado, ni las decisiones que otros toman, ni las circunstancias que nos golpean sin aviso. Y esa es la primera verdad que un estoico abraza: aceptar la realidad tal cual es. Porque solo cuando reconocemos lo que no podemos modificar, dejamos de desgastarnos en una lucha inútil y comenzamos a enfocarnos en lo que sí podemos transformar: nuestra actitud, nuestra mente, nuestras acciones presentes. El poder del reconocimiento radica en la libertad que surge cuando dejamos de resistir. No es derrota, no es rendirse. Es una declaración de madurez y autocontrol. Es decirle al universo: esto es lo que es. No puedo cambiarlo, pero puedo cambiarme a mí mismo. Y en ese acto de aceptación, aparece la verdadera fuerza. Porque aceptar no significa resignarse, sino comprender que la resistencia solo alimenta el sufrimiento. Es como tratar de sostener una roca que pesa demasiado: cuanto más te agarras a ella, más te hundes. Pero si simplemente sueltas, si reconoces su peso y decides dejarla caer, encuentras libertad en la sencillez del acto. La aceptación nos permite liberar la carga emocional que nos consume. Nos enseña que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro interior. Séneca decía: no nos perturban los hechos, sino nuestras opiniones sobre ellos. Y esa es la clave: aprender a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y recuperamos nuestro poder. Porque, al final, no somos nuestras heridas, ni nuestro sufrimiento, ni las circunstancias adversas. Somos la conciencia que observa, la voluntad que decide. La aceptación es la puerta que nos invita a reconocer esa verdad profunda. Solo en esa aceptación genuina, en ese reconocimiento sincero, encontramos la paz que ninguna tormenta puede destruir. La verdadera fortaleza no está en resistir la marea, sino en aprender a navegarla con calma y dignidad. La resistencia es como una jaula invisible que construimos con nuestras propias manos. Nos aferramos al dolor, como si fuera una parte de nosotros, como si fuera la única forma de demostrar que aún estamos vivos. Pero en realidad, esa resistencia solo nos mantiene atrapados en un ciclo sin fin. Nos hace revivir una y otra vez las heridas, las decepciones, los reproches. Nos convierte en prisioneros de nuestro propio sufrimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedes soltar? La respuesta está en la ilusión de control. Creemos que aferrarnos al dolor nos da poder, que si soltamos, perdemos algo importante. Pero la verdad es que todo lo que nos aferramos solo nos roba la paz. Es como tratar de sujetar la arena con las manos cerradas: cuanto más fuerte aprietas, más se escapa entre tus dedos. La resistencia es la cárcel que construimos con nuestras propias creencias, con la mentira de que el sufrimiento nos define, que el dolor es una prueba de nuestro valor. Pero la realidad es otra. La resistencia prolonga la tormenta, la alimenta y la hace crecer. Cuando te niegas a aceptar, cuando te niegas a soltar, estás poniendo en marcha un mecanismo que solo perpetúa tu dolor. La mente se vuelve un campo de batalla donde luchas contra lo inevitable, contra lo que ya no puedes cambiar.
Y en esa lucha, pierdes. Pierdes la libertad, pierdes la claridad, pierdes la posibilidad de sanar. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no es el evento en sí, sino la interpretación que hacemos de él. La resistencia no cambia lo que duele, solo lo hace más grande. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Cuanto más te resistes, más te consumes en la tormenta interna. Y en esa lucha, te olvidas de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de aceptar, de renunciar, de dejar ir. Porque aferrarse al dolor es como sostener un peso demasiado grande y creer que con más fuerza podremos soportarlo. Pero no puedes sostener lo que no es tuyo, no puedes cargar con lo que debes dejar ir. La resistencia solo te mantiene atado a lo que ya no tiene poder sobre ti. Y mientras más te resistes, más te alejas de la libertad, más te enredas en un laberinto emocional del que parece imposible salir. Pero escucha esto, tú tienes la llave. La llave para liberarte de esa prisión invisible. Es el acto consciente de dejar ir, de aceptar que la tormenta pasará, que el dolor solo tiene poder si tú se lo permites. La resistencia solo te roba la oportunidad de aprender, de crecer, de convertirte en alguien más fuerte y más sabio. Porque en la resistencia, te niegas a ver que la verdadera fuerza está en la capacidad de soltar. Y esa decisión, esa valentía, es la que te permitirá respirar con libertad en medio de la tempestad. El acto de soltar no es una señal de debilidad, sino la expresión más pura de verdadera fortaleza. Es en ese acto donde el alma demuestra su poder más profundo, donde la dignidad se mantiene intacta incluso en medio del dolor más agudo. Soltar no significa olvidar, ni rendirse. Significa tener la valentía de dejar ir lo que nos pesa, de liberar aquello que nos impide avanzar. Porque solo quien puede dejar ir con autocontrol y dignidad, ha conquistado una de las batallas más grandes de la vida. La fuerza no reside en aferrarse a lo que nos duele, sino en la decisión consciente de no permitir que el sufrimiento nos destruya. Es en el acto de soltar donde encontramos nuestro mayor poder. Porque en ese momento, dejamos de ser esclavos de las circunstancias y nos convertimos en maestros de nuestra propia mente. Nos elevamos por encima del dolor, no negándolo, sino aceptándolo, y eligiendo no cargar con él más allá de lo necesario. Piensa en la diferencia entre un débil que se aferra y un fuerte que suelta. La debilidad busca venganza, se enreda en el pasado, se resiste a aceptar la realidad. La fortaleza, en cambio, sabe que hay un momento para luchar y un momento para dejar ir. Y en ese acto de dejar ir, se revela la verdadera dignidad, la capacidad de mantenerse firme en la calma, de no permitir que el dolor empañe la pureza de tu espíritu. Séneca decía, no nos perturban los hechos, sino nuestras opiniones sobre ellos. La actitud de dejar ir es la que transforma la percepción del sufrimiento. Porque en el acto de soltar, tú recuperas la autoridad sobre tu mente y tu corazón. No permitas que las heridas te definan. No permitas que el dolor te robe la paz. La verdadera fortaleza es esa que se muestra en la serenidad de quien, a pesar de las tormentas, mantiene su posición con firmeza, con dignidad y autocontrol. Cada vez que eliges dejar ir, estás afirmando tu libertad. Estás diciendo al mundo y a ti mismo, no soy mis heridas, no soy mi dolor. Soy la voluntad que decide no cargar con lo que no me pertenece. Y en esa decisión, en ese acto consciente, se revela la esencia del verdadero poder. Porque el que puede dejar ir con dignidad, ha conquistado lo más grande, la libertad interior. La serenidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un silencio interior que todo lo abarca. Es en ese silencio donde reside la verdadera fuerza, donde se forja la paz profunda que ningún caos externo puede destruir. Cultivar esa serenidad es un acto de valentía, una decisión diaria de mantener la calma en medio de la tormenta, de encontrar la quietud en el centro del huracán emocional. El silencio interior es como un refugio sagrado, un espacio donde la mente se aquieta y el corazón se vuelve firme. Es en ese espacio donde el alma se purifica, donde las voces externas dejan de tener poder sobre nosotros y solo queda la voz de nuestra verdadera esencia. Cuando aprendemos a escuchar ese silencio, descubrimos que no somos nuestras emociones, ni nuestros pensamientos descontrolados. Somos esa paz que permanece, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. El estoicismo nos enseña que la paz no está fuera,
sino dentro. Que el control de nuestras reacciones, la disciplina de nuestra mente, nos acercan a ese estado de serenidad. Porque la serenidad no es un resultado, sino un hábito. Se cultiva con cada respiración consciente, con cada momento en que elegimos no reaccionar, sino responder con justicia y autocontrol. La quietud interior no es pasividad, sino una fortaleza activa que nos permite actuar con sabiduría, con calma y con dignidad. Piensa en el poder del silencio. Es en ese silencio donde se revela la verdadera fuerza. Es en ese silencio donde la mente se limpia de las distracciones y el alma se fortalece. El silencio interior es la herramienta más poderosa que poseemos para transformar el caos en claridad, la ansiedad en paz, el sufrimiento en comprensión. Porque en ese silencio, escuchamos la verdad que siempre ha estado allí, esperando ser descubierta. Cuando aprendes a cultivar ese silencio, cuando te vuelves amigo de tu calma, descubres que no hay nada más grande que el poder de tu propia serenidad. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la disciplina de tu interior. Esa paz que, en medio del ruido del mundo, permanece intacta, firme, eterna. Porque la serenidad no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de mantener la calma en medio de ellos. Y en esa calma, se revela la verdadera fortaleza de tu espíritu. El dolor no es el fin, sino la antesala de un nuevo comienzo. Es en la caída donde se forja el carácter, donde el alma aprende a levantarse con más fuerza y dignidad. La clave está en el desapego, en esa capacidad de soltar lo que nos duele y transformarlo en una oportunidad para crecer. Porque solo quien se libera de las cadenas del apego puede realmente florecer en medio de la adversidad. El desapego no es indiferencia, sino libertad. Es comprender que nada en este mundo nos pertenece en realidad, que todo es transitorio, que las heridas y las pérdidas son solo lecciones disfrazadas. Cuando aprendes a soltar con fuerza y con gracia, conviertes el sufrimiento en una herramienta poderosa de transformación. Tu dolor deja de ser una carga y pasa a ser un combustible para fortalecer tu carácter, para pulir tu espíritu. Piensa en las raíces de un árbol, cuanto más profundo se hunden en la tierra, más resistente se vuelve ante las tormentas. El dolor, cuando se abraza con conciencia, se convierte en esa tierra fértil donde brota la fortaleza. Cada pérdida, cada desilusión, es una semilla que, si se cultiva con paciencia y desapego, dará frutos de sabiduría y resiliencia. La verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en cómo lo afrontamos, en cómo lo transformamos en un acto de amor propio y crecimiento. El estoico nos recuerda que no somos nuestros dolores, sino los maestros que nos enseñan a ser mejores. Es en el acto de soltar, en el acto de dejar ir lo que nos limita, donde encontramos la verdadera libertad. Porque en ese acto, en esa decisión de no aferrarnos, nacemos de nuevo. Nos convertimos en seres que no temen al cambio, que no se aferran a lo efímero, sino que florecen en la certeza de que el verdadero poder yace en nuestro interior. El dolor, entonces, deja de ser un enemigo y pasa a ser un aliado en nuestro camino hacia la autosuficiencia. Nos invita a crecer, a fortalecernos, a entender que la vida siempre nos ofrece una oportunidad para renacer. Solo cuando aprendemos a soltar, cuando abrazamos el desapego con valentía, podemos transformar esa experiencia en la raíz de una existencia más plena, más auténtica y más sabia. Porque en ese acto de dejar ir, en esa liberación consciente, surge la verdadera belleza del espíritu en su máxima expresión. La vida no espera a que estés listo para soltar, para aceptar, para transformar. Ella continúa, implacable, ofreciéndote cada día una nueva oportunidad para crecer desde dentro. La verdadera fortaleza no está en luchar contra la realidad, sino en aprender a navegarla con serenidad, autocontrol y dignidad. Tú tienes en tus manos el poder de decidir qué queda atrás y qué florece en tu interior. La resistencia solo te limita, pero el acto de soltar te libera y abre la puerta a tu mejor versión. Si quieres avanzar, si deseas convertir el dolor en tu mayor fortaleza, recuerda, la transformación empieza en el silencio, en la aceptación y en la valentía de dejar ir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese paso? Porque solo quien se atreve a soltar, se prepara para florecer sin límites.